Hola, buenas tardes estimados amigos de Constitución, buenas tardes estimados amigos de Radio Pentagrama. Estamos iniciando el programa que hemos llamado La Billetera, en la cual hablamos de los temas, valga la redundancia, económicos y tratamos de bajar hacia el común de los mortales como quien les habla los conceptos de la economía, los conceptos de la ciencia económica. Para eso tenemos un panelista profesional del ramo, que es Ignacio Castro, que es ingeniero comercial, con un magíster en economía, algunos estudios en Estados Unidos, pero bastante experiencia laboral debido a su edad. Y está con nosotros. Hola Ignacio, ¿cómo estás? Bien, pues, don Carlos. Bien, acá, bueno, como le contaba, fue una semana un poquito dura. Tuve una caída con una gripe más o menos fuerte, con fiebre, escalofrío y con todo, pero ya recuperando y ya tirando para arriba ¿Pero se ha con- portado bien o a lo mejor ha tomado mucho frío? Sí, sí, pues tomé un poco de frío una noche y me han convidado a una comida y era una comida formal. El frío baja la defensa. Claro, y cuando uno anda vestido formal, necesariamente anda desabrigado uno, con Claro, y pantalón de además en vestir, este tiempo y asistir a comidas formales con mucha gente, más de alguno anda con un virus. también, Sí, también, yo no asisto a exactamente. ninguna de esas cuestiones. Así que en la semana cuidándome, tranquilo, eh, trabajando a media máquina, la verdad de las cosas. Por suerte fue una semana bastante tranquila en términos de economía, en términos de finanzas. Bueno, de hecho el lunes Estados Unidos, el mercado bursátil de Estados Unidos estuvo cerrado porque fue el Memorial Day. Así que fue una semana tranquila y la verdad que poco noticiosa, Pero en el muchas ámbito noticias, económico. claro, en el ámbito económico nacional, pero internacional, sabroso, ¿ah? Sí, están saliendo algunas cosas. Bueno, sigue en el ámbito internacional, sigue la misma teleserie del tema arancelario. Claro. Pero ya Bueno, se está aclarando, ya se está aclarando. sí, sí, porque ya se están empezando a mostrar las cartas del juego Claro. y bueno, la verdad es que todo está volviendo Oye, a bastante ver, a la Ignacio, normalidad. yo quiero cumplir con con un deber personal y también nacional, porque debemos nosotros y todos los medios debiéramos hacerlo en el mes del mar, hacer una especie de homenaje, por lo menos simbolizarlo en Arturo Prat. Todos sabemos la importancia que tiene el mar para nuestro país. Más del 98% de los productos que se exportan e importan vienen por vía marítima. La importancia que le Correcto. dieron a este mar chileno nuestros padres de la patria, O'Higgins, Carrera, Diego Portales, grandes hombres que le dieron una gran importancia al océano chileno frente a las costas chilenas. Diego Portales lo decía claramente. Chile no puede perder la hegemonía del Pacífico Sur, de América del Sur. Es ahí donde está el secreto de su riqueza y de su futuro, a través del mar. Desgraciadamente ahora estamos con un problema en ese sentido con los famosos puertos medios chinos que hay en Perú, digamos. Pero siempre la gente preclara y lúcida de nuestro país y aquellos que entienden lo que es la oceanopolítica y la geopolítica saben que el mar para el país, para nuestro país, es tremendamente importante y debiera ser bien administrado, bien administrado. Y eso es lo que estudia la oceanopolítica precisamente, que se le saque el provecho adecuado de forma sustentable, de tal forma que un país como el nuestro, que tiene más costa que cualquier otro país del mundo, pueda salir adelante. Y por esta misma razón, para, ¿cómo te podría decir? Simbolizar el mes del mar en el héroe naval chileno, en un aspecto que no es muy conocido de Prat, pero quisiera que me licencies un minuto Por favor. para leer textualmente un pedacito que seleccioné, que es la calidad de abogado de Arturo Prat, tan poco conocida.
Tiene varias anécdotas a través de sus estudios de abogado. Entre otras, recuerdo que una vez defendió a un colega suyo contra el almirantazgo, lo que no cayó muy bien en el grupo de almirantes No, chilenos, me imagino. porque todavía era teniente y recién recibido de abogado. Alcanzó a ejercer como 3 4 años. Y justamente tomó un par de causas contra el almirantazgo por acusaciones que se le habían hecho a dependientes de la Armada de Chile. Y le fue bastante bien el resultado. Bueno, pero simbolizar en Arturo Prat solamente el aspecto bélico no es ver el todo de Arturo Prat. Yo creo que hay que analizarlo también como persona, como ser humano y también como abogado. Porque era un hombre que mucha gente hoy día no sabemos, que además pensaba mucho en su país y en el futuro de su país. Y hizo aportes concretos para mejorar la convivencia nacional. Y en ese sentido, tengo un extracto que lo voy a leer, me voy a demorar un segundo. Dice que el 26 de julio de 1876, poco menos de 3 años antes de su muerte en el combate naval de Iquique, Arturo Prat presentó su tesis en la Facultad de Derecho de Santiago, que era Observaciones a la ley electoral vigente, que le permitió 5 días después transformarse en el primer oficial de la Armada de Chile en recibirse de abogado a los 28 años de edad. Prat analizó la ley electoral de 1861 y su reforma de 1874, que amplió el número de personas con derecho a voto, y realizó una serie de propuestas para que se respetara el espíritu de la ley, de manera de, comillas, palabras de Arturo Prat, alcanzar el alto objeto a que está destinada, ser garantía eficaz de que el resultado de las urnas sea la fiel expresión de la voluntad nacional. Palabras de Arturo Prat. Eso ya refleja la preocupación que él sentía del acontecer político de su país. Y una vez ya terminada esta exposición de Arturo Prat, quisiera recordar a algunos amigos que quieren mucho la Constitución y que son auditores nuestros, que son algunos oficiales de la Armada de Chile ya jubilados. Uno que me reclamó porque no habíamos hablado nada respecto del mes del mar. En esta radio, incluso un año, mantuvimos al aire durante una semana en el horario real del combate naval de Iquique y sus preparativos. Por ahí lo tenemos guardado. ¿Ah? ¿Cómo se llama? En un radioteatro, que coincidió a las 12 del día cuando se hundió la ambulancia, se hundió la Esmeralda. La Esmeralda. Todo eso lo hicimos coincidir. Fue muy bonito, fue un radioteatro muy famoso en Chile, que debe haber sido unos 25 años atrás, por ahí. Era muy, muy, muy impactante. Así que mandarle un saludo a uno de nuestros auditores, el fiel auditor, y no solo auditor, sino también consultor de muchos temas relacionados, como por ejemplo con el mar. A un querido amigo que vive en Santiago, que tuvo la fortuna de ser nieto del alcalde de Constitución, que fue que era alcalde cuando se inauguró el puente Banco Arena. Nieto de Benedicto Oliva. Nuestro amigo se llama Jorge Oliva, que fuera gobernador marítimo de Punta Arenas para la guerra con Argentina. Le tocó. Ay. Y también fuera gobernador marítimo de Chiloé y de Valparaíso, que yo recuerdo de algunos otros cargos. Bien importante ese tema. Mucha gente se olvida que el año 78 tuvimos los inicios de una guerra. Una preparación tremenda de la Armada de Chile, que no iban a permitir, al menos mientras estuvieran vivos, que se tomaran el sur de Chile, o que después lo mantuvieran. Porque había dos estrategias.
uno, sujetarlos, y segundo, si ellos se tomaban algún terreno, después recuperarlo. Todo eso estaba planificado. Bueno, así es que un abrazo, Jorge Oliva. Yo sé que nos estaba escuchando en Santiago. Y Jorge era gobernador marítimo de Punta Arenas. Y en esa calidad, cuando se firmó la paz entre el Papa y el presidente de Chile, ¿no es cierto?, y Argentina, se hizo un acta de las Fuerzas Armadas chilenas, de la Armada chilena y de la Armada argentina, que firmaron los gobernadores marítimos. Tanto el chileno, que fue Jorge Oliva, como el argentino, que estaba al otro lado, que terminaron siendo muy amigos entre ellos y compartieron hasta que falleciera Héctor, hace poco, el argentino, digamos, falleció por COVID en Argentina. Bueno, así que vaya un abrazo para ellos, para Héctor, que yo también lo conocí. Y que estés bien, pues, Jorge. Ya sé que después me llamas por teléfono una vez terminado el programa para ver si la embarré. Un abrazo. Y qué bueno este recuerdo que hemos hecho del mes del mar, y habiéndolo simbolizado en Arturo Prat, que es el héroe máximo, no solo de Chile, sino muy respetado en muchas naciones, entre las armadas de las naciones de países desarrollados, tales como Japón, en el cual claro. en su academia naval hay un busto de Arturo Prat. Sí, hay 3 bustos. Uno de ellos es el de Arturo Prat. El otro es de un almirante japonés, que no recuerdo el nombre en este minuto. Y el otro es de Nelson, del almirante británico. Así que, claro, ellos reconocen el, el, el tremendo heroísmo que hubo Sacrificio en de Arturo ese Prat. minuto por parte de Arturo Prat. Y bueno, ya acá en Chile yo creo que Arturo Prat es una de las figuras que más recordamos, que más admiramos y que más nos identifican. Y de esto hay bastantes cosas que nos llenan de orgullo a los chilenos. Quedan todavía muchas cosas. Una de ellas, una de las más importantes, es precisamente nuestra Armada. O sea, recordemos que después de que terminó la Guerra del Pacífico, la Armada empezó a avanzar. Pero no empezó a avanzar en términos bélicos, sino que empezó a avanzar por esta visión de la hegemonía del Pacífico. Y llegó hasta Estados Unidos, incluso. Y Estados Unidos, de hecho, se empezó a poner un poquito nervioso, porque efectivamente los chilenos podíamos llegar allá y en ese minuto contábamos con una flota de buques bastante importante, que en ese tiempo Estados Unidos no contaba, y más encima un Estados Unidos bastante debilitado porque venía saliendo de la guerra civil. Así que sí, no, tremendos saludos para la Armada. En la casi guerra del 78, ahí hubo acciones tremendamente heroicas que nunca se supieron, don Carlos. Así es. Nunca se supieron. Todo el mundo piensa de que la guerra se evitó por razones climáticas, porque intervino el PAP. No, señor, esa no es la verdadera historia. La verdadera historia fue el heroísmo incógnito de la Armada, digamos, que no se hizo muy público nunca. Y que no retrocedió estando en el mar con su flota, digamos. Exactamente. Y cerquita de la flota argentina. Exactamente. Hasta que se gritó pro al norte. Cuando los buques argentinos dijeron, mejor acá no nos metemos, y dieron la vuelta y se fueron del canal. Oye, y pensar que también Arturo Higgins, también Bernardo Higgins dijo palabras sabias respecto a la importancia del mar chileno. Acuérdate una frase célebre. Creó la Armada. Una frase célebre que dijo Magallanes. Sí, perfecto. Magallanes. Sí. Poquito antes de morir. Sí, no. De hecho, por eso. Bernardo Higgins lo tenía muy claro. Seguramente todos lo tenían muy claro que nosotros teníamos que tener una armada porque era evidente, o sea, con 4.000 o 3.000 en ese tiempo kilómetros de costa hacia el Pacífico y en ese tiempo también hacia el Atlántico. Si recordemos que nosotros cruzábamos en diagonal hasta el Atlántico. Así que O'Higgins tenía muy claro eso y por eso que también se esforzó en crear la primera escuadra nacional. Bueno, así que me sumo a los saludos de nuestra gloriosa
Armada de Chile. Habiendo concluido con este humilde homenaje a la Armada de Chile y a nuestro Arturo Prat, lo digo con mucho orgullo, vamos a continuar con nuestro programa. Vamos a empezar con nuestro programa. Vamos. ¿Qué trae en la primera pauta usted? Oiga, primero el mencionar que cumplimos un año, ¿eh? También. El programa cumplió un año. Un año de edad. Estamos nuevitos. Exactamente. Así que sí, no, felicitar a todo el equipo. Creo que ha sido un año entretenido, lo hemos pasado bien. Hemos tratado en lo posible de tanto informar como educar en materia de aspectos de economía y finanzas. Así que bueno, seguiremos entregando nuestro granito de arena en esta materia, tanto para la gente de aquí de Constitución, como efectivamente todas las personas que son bastantes las que nos oyen fuera de Constitución. Así es. Así es que un año soportándolo, señor. Un año ya, pues. Soportándonos. Después nos va a venir la comezón. Del séptimo año. El séptimo año. Ya, vamos a la economía. Vamos a la economía. Hablemos de, como les mencionaba, fue un año bastante tranquilo en términos de economía. La verdad es que no hubo mayores movimientos, así que vamos a aprovechar de hacer un programa un poco más educativo que informativo. Pero tenemos que hablar de la repercusión, de algunas de las repercusiones que han tenido las famosas licencias médicas. Además que se empezó a hablar mucho, esta semana yo lo vivo como unas 3 o 4 veces, de ese dato que traje el viernes pasado, en donde hice un cálculo que fue bastante simple, la verdad es que no era muy complejo, con datos de la superintendencia, en donde de los 7 puntos que las personas aportan a FONASA, del 7% de su sueldo que entregan a FONASA, un 5% se va al pago de licencia. Y eso lo oí varias veces esta semana y me llamó la atención. Y es muy importante que esos números se empiecen a clarificar, porque son números terroríficos, son cosas que no pueden estar sucediendo. O sea, claro. No puede ser que del 7% de mi sueldo que se va a FONASA, 5% se vaya a pagar licencia, muchas de ellas, obviamente, truchas, y 2% a todo lo demás, a todo lo que es atención, remedios, a todo lo demás. Así que bueno, eso me alegró, pero hablemos un poquito de repercusiones, porque bueno, empezaron a caer como mosca algunos amiguitos del presidente, como Raúl Domínguez, y empezaron a caerse, empezaron a saber los sueldos también, pues, de estas personas que empezaron a renunciar, que están en este grupo de 1.100 y tantas personas, ya no sé cuál será el nuevo cómputo, de personas que han renunciado, que en el fondo lo que están haciendo es evadir, escapar de los procesos que se les podrían venir encima en relación a la utilización de licencias médicas falsas. Está este Raúl Domínguez, que fue compañero del presidente en el Colegio Británico en Punta Arenas, 7 millones más 1 millón de pesos, ese es el sueldo que tenía, 7 millones de pesos mensuales más una asignación por cargo crítico de 1 millón más. O sea, estamos hablando de 8 millones. Qué atroz, cómo se bota la plata. Sí, pues. La plata de nosotros, de los contribuyentes. Y este era el cargo, ¿eh? Jefe de la División Política Regulatoria de la Subtel. No me pregunte cuál era el trabajo que hacía allá dentro de la Subtel, pero era el jefe de la División Política Regulatoria, cargo que la verdad de las cosas que si me piden hacer la descripción me ponen en graves problemas, porque la descripción de ese cargo yo creo que ni siquiera debe existir. El jefe de gabinete de la Seremi de Desarrollo Social de Magallanes, Mauricio Tapia, también renunciado. Bueno, tenemos los casos de Marcos Barraza, y apareció un caso... Marcos Barraza, ese es comunista, ¿no? Militante sí, comunista. Es del Partido Comunista, fue ministro, pero a donde se vio más, que fue el ex asesor de Iracy Hasler en la Municipalidad de Santiago. Una vez que ya estaba la crema con un montón de cosas, una de ellas, la más importante, era Sierra Bella,
que lamentablemente, o sea, es claro que por presiones el ministro Cooper tuvo que dejar de lado y detener la investigación porque no encontró evidencia, no sé cómo se llamará en la jerga legal. El tema es que Sierra Bella quedó hasta ahí, Mira, un caso evidente muchas veces de ocurre robo. eso cuando el Estado no perdió plata, digamos, porque la Contraloría General de la República detuvo Sí. la venta, la compra-venta, antes que se concretara. O sea, el contrato llegó allá, lo analizaron, dijeron, no, esto no puede ser. O sea, todo saltó en el conservador. Claro, Ahí saltaron los automáticos. claro, que no quiso inscribirlo, Sí, no quiso inscribir así la es. compra-venta. Pero además, después de la investigación que hubo, en la cual se dijo que el fisco no podía pagar la tasación comercial que que estaban pagando, digamos. Así es que por lo menos no hubo un detrimento al erario nacional. Así es Así que es. eso yo creo que puede haber pesado mucho en Cooper, en el sentido de que no hubo un detrimento porque no se pudo concretar la compra-venta. Lo mismo se entiende ahora con lo que pasó con la casa de Salvador Allende. Lo mismo, tampoco se hizo, pero Pero ahí hubo. ahí sí que hubo damnificados. Sí, Las dos parientes sí, directas de Allende. perdón. El salto en el conservador fue el caso de la casa de Allende, Mm, no Sierra Bella. mm. Efectivamente, Sierra Bella no se alcanzaron ni siquiera a firmar los contratos. No llegó a notaría ese tema. Así que, pero en el caso de Allende, sí, Sí se firmaron. sí se firmaron y las consecuencias fue que tanto Isabel Allende como su sobrina Isabel tuvieron que, senadora y la sobrina ministro de Defensa, nada menos. también la ministra de Defensa, claro, tuvieron que renunciar a sus cargos. Y hubo un caso que fue bastante emblemático, que fue el caso, siguiendo con las licencias falsas y personas que renunciaron, de la intendenta de prestadores de salud de la Superintendencia de Salud, que ganaba nada menos que 11 millones de pesos mensuales. ¿Mm? ¿Y sabe quién era? No, Se llama, usted lo va a poder deducir solito, se llama Carmen Monsalve, pariente del señor Monsalve. hermana del ex subsecretario Hermana. hermana del ex subsecretario del Interior. Y además después también me apareció Andrea Monsalve, hija del ex subsecretario, también emitiendo, que ella trabaja haciendo como una pasantía en, en el CEFAM de San Pedro de la Paz. Y claro, ella apareció con una licencia, pero otorgando una licencia a su papá inmediatamente de que ocurrieron los hechos que están siendo investigados en ¿No este sale momento. cuánto ganaban las señoritas? No, ella Ya. no era muy relevante. Además que, como le decía, está haciendo una pasantía, está como becaria, doctora, médico becario en el CEFAM. Así que eso. Pero lo interesante que a lo que quería llegar es otra cosa. Se está tramitando una ley, que es la ley 21.746, que viene a modificar la 20.585, que norma el otorgamiento y uso de licencias médicas con el objetivo de fortalecer todos los procesos de fiscalización alrededor de ellas. Y aquí anoté algunas cosas bien interesantes que trae esta nueva ley, que espero que como ley y uno la lee, está, o yo la veo al menos, bastante rigurosa. Pero bueno, aquí esperemos de que se aplique la ley, porque estamos en un país bastante especial. Bueno, Hacemos leyes en para nuestro que las otras país, leyes se apliquen. claro, Entonces, exactamente. Eso debe ser. En nuestro país debe haber una cantidad enorme de leyes que regulan casi todos los actos humanos, pero no se cumplen, así de simple. No se cumplen y nadie las investiga tampoco, ni nadie las supervisa. así O es, sea, no cumplen con su deber muchos estamentos, valga la redundancia, del Estado Nacional. No lo cumplen. así es. Así que algunas cosas que trae, ¿eh? Suspensión de la capacidad de otorgar licencias médicas. Estas son las penas que conlleva la ley. Suspensión de la capacidad de otorgar licencias médicas desde 180 días a perpetuidad.
¿Para quién? Para los doctores. Para los médicos. Que sí, sí, sí. Nosotros hemos hablado bastante, no, ni siquiera nosotros, sino que los medios han hablado mucho de las personas que utilizaron estas licencias médicas. Y bueno, de la investigación que hizo la Contraloría, apuntaba a esas 25.000 que efectivamente viajaron y que lo comentamos la semana pasada y dijimos que esto estábamos viendo una gota en un océano. Y hablamos del océano también. Pero siempre se ha hablado de las personas que hicieron uso de las licencias. Esta ley viene a normar principalmente a quienes otorgan esas licencias, que son los médicos, de hecho por aquí sale, son tanto los médicos, las matronas. Las matronas pueden otorgar licencias médicas, eso no lo sabía. Y los dentistas. Y los dentistas o cirujanos dentistas. Una cosa así. Por ahí leí que hay varios médicos que vendían licencias a través de las redes sociales. Ofrecían licencias médicas. Sí, claro. Sí, claro, a través de Facebook, qué sé yo, 20.000, 30.000 pesos Si la tú licencia mal no médica, que es recuerdas, impresionante. Ignacio, si tú mal no recuerdas, hace 1 o 2 programas atrás tocamos este tema tangencialmente y, pucha, feo decir yo, me mandé un speech contra los médicos. ¿Te acuerdas? Incluso después me remordió un poco la conciencia. A lo mejor mis amigos médicos se van a sentir conmigo, qué sé yo. Pero hoy día se refrenda la baja calidad moral de muchos médicos. No, de hecho, el mismo colegio médico. El mismo colegio médico lo está diciendo. Sí, exactamente. Ellos mismos han reconocido esto. Así es que lo haya dicho alguien en Constitución, en una radio como esta, comunal, ¿no es cierto? Y que con todo esto se esté confirmando que es efectivo lo que habíamos planteado en este programa, nos enaltece. Bueno, sí, somos punta de lanza en términos de opinión. Lo que se habla aquí es materia de toda la semana a nivel Claro, nacional. sí, así ha sido, así ha ocurrido varias veces. Así que bueno, como les decía, suspensión de la capacidad de otorgar licencias médicas desde 180 días hasta el infinito y más allá. Multas parten desde 140 UTM y llegan hasta 600 UTM. O sea, estamos hablando de 6 por 6, 36. Estamos hablando de alrededor de 30 millones, 35 millones de pesos. Una buena multa. Cancelación del Registro Nacional de Prestadores de Salud. Hasta luego, al médico que incurra en esto. Remisión de antecedentes desde la Subsecretaría de Seguridad Social a la Fiscalía. O sea, ya nos empezamos a meter en temas penales aquí. Sistema de denuncia anónima. Va a haber una página web en la Subsecretaría, en la Suceso, que se le dice Suceso a la Subsecretaría de Seguridad Social. Va a haber una página web en donde se va a permitir que cualquier persona en forma total y absolutamente incógnita, por decirlo de alguna forma, pueda denunciar la emisión y o utilización de una licencia que sea falsa. Lo cual me parece bastante bueno para que después la subsecretaría empiece a investigar este tipo de casos. El registro público de sanciones a profesionales de la salud también va a ser parte de la página web Ese es el DICOM. de la subsecretaría. Una especie de DICOM. Va a ser una especie de DICOM en donde si usted quiere saber de un médico en particular, bueno, usted va a entrar a esa página web y lo va a empezar a buscar y va a ver cuántas yayitas tiene. ¿Cuántas negligencias pudo haber tenido también? Va a Exacto. salir todo su historial. No, aquí habla solamente temas que tienen que ver con la Licencia. emisión de licencia. El promedio, se va a poder ver el promedio de emisiones de licencias médicas de cada prestador en forma total y absolutamente individual. El promedio de licencias médicas que ya puede ser al mes, puede ser al año, bueno, y como están las cosas, puede ser incluso al día y a cada hora. Así que va a estar esa estadística ahí. Se le van a dar atribuciones al COMPIN para exigir mayores antecedentes. De hecho va a haber un plazo máximo de 10 días. Y considerando multas entre 10 y 50 UTMs.
Mayores antecedentes se entiende de que se le pide a un médico que otorgó una licencia mayores antecedentes de el por qué está entregando esa licencia. Y modificación al artículo 202 del Código Penal, agravando las penas. Y ya aquí ya pasamos a cosas mayores. Presidio menor en grado máximo más multa de 300 a 1000 UTM. Inhabilitación especial temporal de ejercer la profesión de médico cirujano, matrona o dentista. Y penas y multas a quien maliciosamente use licencias médicas falsas. Yo creo que esto es una buena noticia en sí misma, pero la verdad es que mencionar dos cosas. Uno, lo que conversábamos hace un rato atrás. O sea, que si La teoría es muy bonita, exactamente, pero en la práctica, ¿quién la lleva a la práctica? exactamente. Eso, ese es el problema en nuestro país. En nuestro país nadie inspecciona, nadie supervisa. Oye, porque en todo orden de cosas. Así es que Sí, con esto vamos bueno, a subir el ánimo un poco de quienes nos están sí, escuchando. No se preocupe, haga lo que quiera, si nadie lo va a supervisar. bueno, Tenemos que ir a comerciales. tenemos que ir a comerciales. Vamos a comerciales y volvemos. Pero lo último, uno es eso, uno es que efectivamente se aplique la ley, y dos, que espero de que esto, si se aplica, no empiece a estirarse el elástico tanto, en donde empiecen a pagar justos por pecadores aquí. Y efectivamente, personas que tienen una licencia médica que viene emitida, empiecen a tener problemas y trabas y trabas y trabas y trabas con ellas. Tratemos de hacer las cosas bien de una vez por todas. La esperanza nunca se pierde. Vamos a comerciales. Así es. La Billetera es el programa que están escuchando en Radio Pentagrama de Constitución. Y no se olvide que desde las 15 horas en adelante nos puede apreciar en La Billetera Podcast a través de la aplicación. O no es una aplicación eso, ¿no? ¿Qué cosa? YouTube. ¿YouTube? Llámela Sí, como quieras. es Sí. una aplicación, me dicen. Ya, a mis años uno. Claro, otros lo dicen plataforma. Ya, Bueno, no, a través de la aplicación YouTube usted nos puede ver y escuchar en La Billetera Podcast. Están todos los programas y además, la mayoría. Ya, sí. señor, continúe con su pauta. Oiga, sí, algo bien puntual me llamó la atención ciertos aspectos en donde se puede ver cómo el presidente multiplica los peces, multiplica los panes, multiplica todo esto. Para el caso Procultura, yo no tenía idea de esto. En el caso Procultura recibía alrededor de 150, 180 millones de pesos anuales antes de este periodo presidencial. Y en este periodo presidencial pasó de, qué sé yo, de 180 millones a 3.280. Es impresionante cómo se multiplican los fondos. Y lo mismo sucedió con esta como agrupación deportiva en la cual participaba la pareja. Caramanos. No, No, la la actual. Paula Carrasco, ¿Quién es la Paula Carrasco? la actual pareja del presidente, la mamá de la guagua que viene en camino. Y esta agrupación se llama Sportiva Italiana, de allá de Valparaíso. Y claro, también pasó de recibir unos 500.000, 800.000, 1 millón de pesos al año, Al año. pasó a recibir 53 millones. Y eso yo lo encuentro extraordinario, cómo se multiplica. Oye, y a todo esto, bueno, el domingo, aviso a los auditores si es que quieren ¿El ver. próximo domingo? No, este domingo, Por eso el próximo. bueno, el que viene. Bueno, vamos a tener la última cuenta presidencial Ah, de Gabriel Boric. Así que, bueno, me invito yo no creo que la vea, después yo leo, pero la verdad que tanta paciencia no tengo. Recordemos que en la primera cuenta Boric hizo unas promesas bastante simpáticas. O sea, de hecho prometió controlar totalmente el endeudamiento del país. Bueno, ya hemos conversado ya. lo controló aumentándolo como 10 veces. Exactamente. Lo hemos conversado en cuántos capítulos.
Prometió la creación de 700.000 empleos, que de esos 700.000, la verdad es que no sé en este minuto cuántos serán, pero también hemos hablado del desempleo y hemos hablado de la informalidad, y ahí estamos. Eh, Y prometió darle, no, darle pega a 100.000 el año 2024 es que bueno, en el estado de Chile. en el estado de Chile, claro, exactamente. Pero ese Y fue el 2024, porque el 2023 también habían contratado gente. sí, por supuesto. Y con un promedio de sueldos altísimo. El promedio de sueldo, 4 millones y medio. El promedio. Sí, Había tipos de 11, 12 millones y los que menos ganaban 2. sí. Bueno, Y la promesa de campaña era que nadie en su gobierno ya, pero, iba a ganar más de 10 veces el sueldo mínimo. pero como te digo, de los nuevos, muchos de ellos sin ningún título, encargos con nombres rimbombantes y muy largos, porque fíjate tú que esto de los nombres, no sé si te llama la atención que a los cargos le pongan un nombre largo. ¿A quién le copiaron eso? A la Unión Soviética. La Unión Soviética decía, el compañero Tant va a ocupar el cargo de encargado de la comisión que se encarga de los encargos del Departamento de Salud en la parcela tanto en Siberia, en la cual se hace. Oye, el puro título del cargo era extremadamente largo. La gente neomarxista le encanta mucho esto, ¿no? Sí. Le encanta ponerle nombres largos que al final cuesta mucho entenderlos también para saber de qué se trata. No, si no hay para qué tratar de entenderlo, si no significan absolutamente Y nada. da gusto ver a algunas personas cuando le leen el cargo que mientras más palabras tenga parece que fuera más importante. Bueno, les era, Sí. ¿no? Oiga, en todo caso, la mejor, que no se me vaya a olvidar, que dentro de las promesas, era que Chile iba a crecer más que el promedio de los últimos 8 años. Y bueno, también hemos hablado en este programa mucho del crecimiento, y la verdad es que es bastante fácil situarlo, porque es el gobierno que menos ha crecido. Bueno, de hecho, menos ha crecido desde quizás, ¿desde cuándo? Porque todo el mundo habla desde que volvió la democracia. Pero la verdad de las cosas es que si uno toma el periodo del presidente Pinochet, del presidente Allende, y así uno se va para atrás, es muy difícil encontrar un periodo presidencial que haya tenido un crecimiento tan paupérrimo como el actual. Como el actual. O sea, hasta Allende creció más. Ahora, es un poco injusto comparar el tema de Allende porque el primer año fue un crecimiento tremendamente explosivo, producto de la emisión De dinero, la emisión indiscriminada de billetes. billetes. De billetitos. Claro, ya aumentó la deuda y obviamente el país creció, pero después se vino en picada. Así que bueno, viene la cuenta este domingo. Hay rumores. Oí una copucha por ahí que me dejó bastante preocupado, ¿eh? Que yo no creo, la verdad de las cosas, yo no creo que se llegue a tanto. Porque Yo creo. Gabriel Boric pidió que los agregados militares que están en Israel se volvieran a Chile. Y eso es algo tremendamente delicado, ¿eh? Eso es brutalmente delicado. O sea, una cosa así es decirle al otro país, aquí se cortan relaciones. Bueno, el gobierno, sobre todo el grupo presidencial, están proponiendo cortar relaciones. Y no lo han hecho porque hay otro grupo dentro del mismo gobierno que dicen que no. ¿Te fijas? De acuerdo. Bueno, Así que no vaya a salir con la verdad es que la izquierda internacional en muchos países se ha aliado con los terroristas, con terroristas como Hamas, Hezbollah, que son palestinos, o sea, países árabes, o sea, gente de países árabes. ¿Ah? Y es como la moda, digamos. Mira, eso es lo malo de muchas de estas corrientes que se dicen filosóficas que no les da para tanto. Son meramente doctrinas, ¿ah? La doctrina marxista en este caso. Que una de las estrategias que tienen es siempre tener a alguien a quien odiar. Ellos han llegado a la conclusión de que si crean y fomentan la violencia, salen gananciosos ellos. Y lo otro es que para la famosa lucha de clases,
ya la transformaron. Ya no es una lucha de clases económicas, sino que es una lucha entre padres e hijos, por ejemplo, entre personas que se creen o se sienten normales o son normales biológicamente con aquellas otras que tienen problemas de género. Entonces también hacen un enfrentamiento artificial entre los unos y los otros. Entonces, si tú creas un conflicto como este, va a haber la mitad del país o gran parte del país va a Claro. apoyar a los israelitas y la otra parte va a apoyar a los palestinos. O sea, no son los palestinos en este caso, Sí. a Hezbollah, digamos, los grupos terroristas Los del grupos Medio terroristas, Oriente. sí. Entonces se crea una discusión entre hermanos chilenos. Y eso ellos saben cómo sacarle provecho, Absolutamente. políticamente. Absolutamente. Entonces, esta cuestión les da lo mismo, pero el día de mañana va a pasar esto de moda y van a inventar otro grupo al cual odiar, porque a ese odio le sacan provecho. Así Le es. sacan provecho político. ¿Y el provecho político para qué? Para llegar al poder. La cuestión del poder, decía Karl Marx. Muy importante estudiar la cuestión del poder, cómo llegar al poder. Ahora, lo que está demostrado con el transcurso de 100 años ya, ¿no es cierto? Que llegan al poder y se roban todo lo que pueden. En todos los países del mundo pasó lo mismo. Se quedan con la plata de los países. Sí, claro. Y les importa un rábano la gente pobre. De hecho, ¿Ah? el tema, Bueno. el tema de la igualdad pasa por ahí, digamos. Claro. La igualdad, de hecho, me acuerdo que en un programa lo conversamos. La igualdad a la que ellos se refieren, claro, es una igualdad en donde, en estricto rigor, hay solo dos clases. Los que dominan, los que están Claro, arriba. y los que no. Lógico. Y de hecho, como para hacerse la figura, es tan simple como pensar en Cuba, como pensar en Corea, como pensar en para dónde va Venezuela. Colombia, como va, Colombia se está yendo al hoyo en este minuto. Colombia está bastante complejo con Petro. Volviendo al meollo del tema que estamos conversando, el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Chile e Israel. Ayer nomás estaba viendo que el Congreso norteamericano está tomando medidas contra 3 o 4 países. Recuerdo Colombia, Bolivia y Chile. Ya lo declararon. Sí, Que bueno, no van a aceptar que países que tienen algún tipo de relaciones con Estados Unidos no lo van a aceptar. Así lo dijeron. Lo declararon. Ayer o anteayer. Eh, eh, tome parte de cualquiera de las dos partes. ¿Ah? En este caso hablemos de Hezbollah, perdón, Hamas y Israel. lo de Israel, no van a aceptar que tomen parte en favor de ninguno de los dos y menos contra alguno de ellos. Y lo otro, menos aún con un país que es aliado de Estados Unidos. Lo declararon. Anoche yo quedé helado viendo esta noticia. La puedes ver en YouTube porque los canales nacionales no la dijeron. Y ahí cayó, incluso mencionaron mira, Colombia, Bolivia y Chile. Y mencionaron a Boric varias veces con su nombre. Con su nombre. Y además incluyeron a Lula de Brasil y a otro más que no recuerdo en este minuto. ¿Vale? Pero están así, o sea, esta cuestión puede traer mucha cola. Yo creo que nosotros, gracias a Dios, esta cuestión puede terminar en la próxima elección presidencial que se nos avecina. ¿Mm? Pero resulta que la tecnología que tenemos nosotros militar y los repuestos, casi todos vienen a través de Israel. Y Chile tiene una deuda gigante con Israel. Sí, claro. No solo económica, sino que también, yo diría, moral. Cuando no hubo ningún país del mundo en el año 78 que Exactamente. nos vendían misiles y hasta balas para poder defendernos de las pretensiones argentinas, Sí, cuando teníamos el bloqueo Kennedy. norteamericano. El Oye, bloqueo Kennedy. Kennedy, claro, más que norteamericano del Partido Demócrata de Sí, Estados Unidos. así es. Nos bloquearon. El único país que nos vendió armamento y proyectiles para esos armamentos fueron los israelitas. Los israelitas. Bueno,
Y aquí estamos nosotros ahora dándole la espalda a los israelitas en un momento que para ellos ha sido tremendamente difícil, porque todos los que entienden de historia y de relaciones internacionales saben que lo que se está tratando de hacer no es de ganarle la guerra a Israel, sino que hacer desaparecer el país de Israel. Hacerlo desaparecer. Sí. Eso es lo que quieren. Sí, exactamente. Y bueno, esperemos que en la cuenta pública no venga un comunicado de ese calado de romper relaciones diplomáticas con Israel. Así que, y lo que contaba usted respecto a Estados Unidos es muy cierto. De esto, todo este tipo de cosas traen coletazos que los traen. Y nadie nos va a decir, oye, si se portan mal, los voy a castigar. No, nadie nos va a tratar como cabros chicos acá. Y de esto, en la semana, Juan Gabriel Valdés, nuestro embajador, nuestro ilustre embajador que andaba de porrista de la Kamala Harris, lo entrevistaron y se declaró tan impresionado que le llamaba mucho la atención todo el aumento en los rechazos a las solicitudes de visa a través del sistema Viber. Y claro, ¿cómo no nos van a estar rechazando? Si en primer lugar lo único estamos enviando una montonera de delincuentes, que no lo estamos parando aquí en Policía Internacional, acá en nuestro aeropuerto, los dejamos salir como Pedro por su casa. Y claro, entran a Estados Unidos y ya en Estados Unidos, acuérdense que encontraron un reloj de Keanu Reeves aquí, cuando desbarataron una banda criminal. Entonces, claro, Estados Unidos se está aburriendo y este otro tipo de cosas son más graves todavía. Claro. Tremendamente mucho más grave. Y además hay que decir las cosas como son. Pues se desconoce, por ejemplo, que la cantidad de delincuentes venezolanos que ingresaron a Estados Unidos, sí, claro, lo ingresaron con documentos chilenos. Así es. O sea, se venían a Chile, aquí sacaban documentos e ingresaban a Estados Unidos con documentos chilenos. Pero son miles, po. No estamos hablando de 4 ni 5, sino miles de bandidos, sí, miles de delincuentes que se metieron a Estados Unidos y que ya los están echando para afuera, digamos, en este minuto, con documentación chilena. Sí. Y eso a nivel de Estado. Aquí nadie puede venir a decir de que los venezolanos aprovecharon de que estábamos con un sistema, con un problema de inmigración. No, si nadie se ha aprovechado de absolutamente nada, si esto es a nivel de Estado. Recordemos que Manuel Monsalve fue a pactar todo un acuerdo de seguridad con Venezuela. Entonces, nos van a empezar a caer los fierros calientes aquí con todo este tipo de cosas en las cuales nos estamos metiendo. A menos que en lo posible este año pase rápido, que se vayan, que este gobierno se vaya de una vez por todas, que nos siga dejando la embarrada y que el próximo presidente efectivamente tenga los pantalones como para empezar a reordenar este caos. Este caos económico, social y de todo orden. Y diplomático, internacional, si tenemos la embarrada con todo, si este niñito de Boric, donde se ha parado, ha dejado una tendera. Es una vergüenza. A mí me dio vergüenza el otro día cuando fue a Osaka. Y se manda un discurso diciendo que él le encantaba ver los monos animados japoneses. Capitán Suasa. Entonces yo decía, por favor, ¿cómo un presidente se puede estar refiriendo a otro país a través de los juegos, ¿cómo se llaman? De las películas para cabros chicos, y de los juegos y qué sé yo? Bueno. Y un país milenario. Así estamos. Un país milenario con una cultura rica. ¿Cómo se habrán reído los japoneses? Imagínense. Qué vergüenza. En India, sentado meditando frente al Pacífico. O sea, pero si es donde se ha parado, y me decía pegándole a Trump, pero donde pone un pie, le pega a Trump. Y todo esto en medio de toda una guerra arancelaria. Así que bueno, es bastante complejo. Oiga, traía otro tema, pero no sé si alcanzamos, quedan 2 minutos nomás. Sí. ¿Sí? Anúncialo por lo menos.
Sí, traía un tema que lo rescaté en la semana y que tiene que ver con algo que usted me ha preguntado en programas anteriores. Y porque usted me ha dicho, Ignacio, ¿tú crees que este año, debido a que se van, este año económicamente puede ser un poco mejor? Entonces yo le he respondido que por el lado del consumo, sí, efectivamente puede ser un año más relajado, pero por el lado de la inversión no veía más o menos por dónde, porque, porque las decisiones de inversión eh, concentran variables que necesariamente son de mediano y largo plazo. Y en este momento de incertidumbre, no se pueden tomar todavía decisiones. O sea, tenemos un candidato como Gonzalo Vinter, la, la Janet Jara. O sea, está complejo todavía el escenario político como para poder tomar decisiones de inversión. No obstante a eso, el Banco Central y otras entidades anunciaron de que estaban viendo de una forma un poco más optimista todo lo que era la inversión aquí en Chile. Y de hecho entregaron cifras. ¿Eh? Bueno, a raíz de eso salió el ministro Grau. Yo la verdad de las cosas, a mí me gustaría invernar, don Carlos, quedarme dormido hoy día y despertar el día antes de las elecciones para poder ahorrarme este... O sea, vino el ministro Grau y se manda una frase diciendo vamos a entregar una perspectiva de carteras de inversiones que no fue la que se nos heredó a nosotros, sino que será mucho mejor. Claro está que efectivamente puede incluso tener un poquito de razón, ¿eh? Porque los inversionistas, al ver que viene un periodo de 4 años de cabros chicos que no saben absolutamente nada más allá de jugar a la revolución, claro, efectivamente los proyectos de inversión, todos cerrados en las cajas fuertes con llave y veamos aquí qué es lo que sucede. En cambio ahora las perspectivas son de que el signo político gire en 180 grados, o entre 60, como decía un ilustre, un ilustre futbolista por ahí, giren en 180 grados y se vuelquen a un gobierno que sea más pro inversión, pro crecimiento y pro empresa. Por lo tanto, efectivamente, el clima de inversión cambia. Pero no es porque estos niñitos hayan hecho bien la pega, pues. Entonces, entidades como el Banco Central están con mejores expectativas respecto a la inversión. De hecho, el IPOM pronostica un 3,7% de crecimiento para este año de la inversión, solo de la inversión, y un 2,2% para el 2026. Recordemos que el año pasado la inversión cayó un 3,11% y el 2023 cayó un 5,46%. Yo quiero hablar 2 minutitos o un minuto sobre todo el tema de la inversión. Desde el punto de vista macroeconómico, la inversión se trata bajo el concepto de la formación bruta de capital fijo. Te va a decir, ya, Ignacio, te pusiste muy técnico, que latero, y que sé Sí, yo, bla, sí, bla, bla. puse esa cara. Sí, exactamente. Pero lo único que quiero decir con esto es, es lograr el efecto contrario, es acercar el término, porque la formación bruta de capital fijo, aquí estamos hablando de capital fijo. ¿Qué es lo que es capital fijo? Edificios, máquinas. Formación es creación. Y bruta, se habla de bruta porque no se considera, dentro de lo que es la macroeconomía, no se considera el reemplazo. Por ejemplo, si usted tiene una panadería y usted tiene un horno para cocer el pan, ¿cierto? Y su horno está un poquito viejo y necesita cambiarlo. Bueno, ahí hay inversión. Eso es formación bruta de capital fijo. Porque de repente uno piensa con estos términos de las grandes empresas, que si uno se imagina Arauco, uno se imagina ese tipo de inversiones, y no, señor. En términos agregados en la economía, todas las personas que hacen esas pequeñas inversiones en la maquinita de los helados, en el horno, la gente que tiene, no sé, una carnicería, en los refrigeradores, etcétera, todo eso agregado nos va dando todo este concepto de la formación bruta de capital fijo. Ahora, todo esto, todos esos números que yo di son en relación al PIB. En relación al PIB, todos los años
se invierte una cantidad que debe estar alrededor del 25-26% del PIB. Usted puede decir, eso es harto. Bueno, sí, sí es harto, porque si usted lo mira a nivel país, claro, efectivamente, todas las empresas tienen que estar renovando, están construyendo nuevos, qué sé yo, galpones, nuevas bodegas. La economía es dinámica, digamos, no se quedan con el mismo horno para toda la vida. Por lo tanto, cuando hay un aumento o una baja, como sucedió en los últimos 2 años, 2023 y 2024, es gravísimo, porque eso significa de que las empresas, ya sean chiquititas, sean medianas o sean grandes empresas, están deteniendo todos, todos sus esfuerzos de ir mejorando maquinaria, equipos, edificios. el- Están deteniendo ese tipo de decisiones por alguna razón. Y si nosotros analizamos el 2023 y el 2024, las razones son bastante fáciles de encontrar. Ahí está el punto tan delicado de cuando cae la inversión, porque efectivamente las empresas ni siquiera están a un nivel de reposición de sus mismas máquinas, sus mismos edificios, para poder seguir funcionando. Muy bien, pues, don. Mire, no me quedó muy claro, pero de todas formas, algo entendí. Así es que esperemos que para el próximo viernes pueda aclarar ese punto. ¿Ah? Es muy interesante. ¿Ah? Lo vamos a trabajar de nuevo Es muy porque interesante. es muy interesante y mucho más cercano a todos nosotros. Hay que profundizarlo un poquito. Sí, Pero, no siga, porque ya estamos pasados mucho en la hora. sí, Ya estábamos me un están poquito haciendo pasados. señas, musarañas, de todo. Y lo que viene después de las musarañas, usted sabe lo que es, po. Los Sí, no, garabatos, las piedras, exactamente. No, no, los escupos también. sí. De Eh, repente nos van a cortar allá adentro, nosotros vamos a seguir hablando acá, ya van claro, a estar ya sí, así lo hacen en muchas radios. en el programa Bueno, así que nocturno. nos despedimos. Despídase, pues, señor. Y bueno, a todos los auditores, un excelente fin de semana. Veamos qué es lo que pasa el domingo, a ver cuántas mentiras, podríamos hacer incluso hasta apuestas. Y bueno, cuántas mentiras nos llegan en la cuenta pública que va a hacer el presidente. Nosotros a considerar todo ese tipo de cosas y a seguir trabajando. Así que un gran abrazo a todos los auditores. Que lo pasen todos muy bien el fin de semana. Un abrazo a todos. Saludos a todos los que nos escucharon y vieron fuera de la ciudad de Constitución también. Así es que estén todos muy bien. Chao, hasta luego.